11 de agosto, Santa Clara de Asís, Virgen y Fundadora, nacida en Asís el 16 de julio de 1194, fallecida en la misma localidad el 11 de agosto de 1253. Era la hija mayor de Favorino Cifi, donde de conde de Sassorrosso, representante acaudalado de una antigua familia romana a quien pertenecía un gran palacio en Asís y un castillo en las faldas del monte Subasio. Eso es al menos lo que se cuenta en la tradición. Su madre, Beata Ortolana, pertenecía a la noble familia de los Fiume y destacada por su celo y piedad. Desde sus primeros años, Clara parecía dotada con las más claras virtudes. Ya de niña era muy aficionada a la oración y a la práctica de la mortificación, y cuando alcanzó la adolescencia, su repugnancia por el mundo y su ansia de una vida más espiritual se incrementaron. Cuando Clara tenía 18 años, San Francisco acudió a la iglesia de San Giorgio de Asís para predicar durante la Cuaresma. Las palabras inspiradas del poverello encendieron una llama en el corazón de Clara. Fue a buscarle en secreto y le suplicó que la ayudara a vivir también según el modo del Santo Evangelio. San Francisco, que enseguida reconoció en Clara una de esas almas escogidas destinadas por Dios para grandes cosas, y que indudablemente previó también que otras muchas podrían seguir su ejemplo, prometió ayudarla. El domingo de Ramos, Clara, engalanada, asistió a la misa mayor en la catedral, pero cuando los demás se acercaron hacia el altar para recoger un ramo de palma, ella permaneció ensimismada en su sitio. Todos los ojos se posaron sobre la joven. Entonces el obispo descendió del altar y le colocó la palma en su mano. Esta fue la última vez que el mundo contempló a Clara. Aquella misma noche abandonó secretamente la casa de su padre por consejo de San Francisco, y acompañada por su tía Bianca, se dirigió a la humilde capilla de la Porciúncula, donde San Francisco, tras cortarle el cabello, la vistió con una vasta túnica y un grueso velo. De esta forma, la joven hizo voto de servicio a Jesucristo el 20 de marzo de 1212. Clara fue instalada provisionalmente por San Francisco con las monjas benedictinas de San Paolo cerca de Bastia, pero su padre, que esperaba para ella un espléndido matrimonio y que estaba furioso por su huida secreta, hizo lo posible al descubrir su retiro para disuadirla de su proyecto, e incluso trató de llevarla por la fuerza a casa, pero Clara se sostuvo en una firmeza por encima de lo propio de su edad, y el conde Favorino se vio finalmente obligado a dejarla. Pocos días más tarde, San Francisco, con el fin de proporcionar a Clara la gran soledad que deseaba, la transfirió a San Angelo, otro monasterio de benedictinas en una de las aldeas del monte Subasio. Aquí, a los 16 días de su huida, se le unió su hermana Inés, que es Santa Inés de Asís.
de la que fue instrumento de liberación frente a la persecución de sus furiosos familiares. Clara y su hermana pertenecieron con las monjas de San Angelo hasta que, junto con otras fugitivas del mundo, fueron establecidas por San Francisco en un tosco alejamiento adyacente a la pobre capilla de San Damián, situada fuera de los muros de la ciudad, construida en gran parte por sus propias manos y que había obtenido de las benedictinas como morada permanente para sus hijas espirituales. De este modo fue fundada la primera comunidad de la Orden de las Damas Pobres o Clarisas, como llegó a ser conocida esta segunda orden de San Francisco. Al principio, Santa Clara y sus compañeras no tenían regla escrita para seguir, salvo una corta fórmula dada por San Francisco y que puede encontrarse entre sus trabajos. Algunos años más tarde, aparentemente en 1219, durante el viaje de San Francisco a Próximo Oriente, el cardenal Ugolino, protector en aquella época de la orden, y posteriormente Gregorio IX, esbozó una regla escrita para las clarisas de Monticelli, tomando como base la regla de San Benito, manteniendo sus puntos fundamentales y añadiendo algunas constituciones especiales. Esta nueva regla, que en efecto, si no en atención, eliminaba de las clarisas la característica franciscana de la absoluta pobreza, tan querida para el corazón de San Francisco, e hizo de ellas a efectos prácticos una congregación de benedictinas. Fue aprobada por Honorio III el 9 de diciembre de 1219. Cuando Clara supo que la nueva orden, tan estricta en otros aspectos, permitía la tenencia de propiedades en común, se opuso con valentía y éxito a las innovaciones de Ugolino, por ser completamente opuestas a las intenciones de San Francisco. Este había prohibido a las damas pobres, como lo había hecho a sus frailes, la posesión de cualquier bien terreno, incluso en común. Al no poseer nada, dependían enteramente de lo que los frailes menores pudieran pedir por ellas. Esta completa renuncia a toda propiedad fue, sin embargo, considerada por Ugolino inviable para mujeres enclaustradas. Por tanto, cuando en 1228 fue a Asís para la canonización de San Francisco, habiendo, mientras tanto, ascendido al trono pontificio como Gregorio IX, visitó a Santa Clara en San Damiano y la presionó, tratando de desviarla de la práctica de la pobreza que había guardado hasta ese momento en San Damiano, y hacerle aceptar algunos bienes para cubrir las necesidades imprevistas de la comunidad. Pero Clara rehusó firmemente. Gregorio, creyendo que su renuncia podía deberse al miedo a violar el voto de absoluta pobreza que había hecho, ofreció absolverla de él. Santo Padre, yo anhelo la absolución de mis pecados, contestó Clara, pero no deseo ser absuelta de mi obligación de seguir a Jesucristo. El heroico desprendimiento de Clara llenó al Papa de admiración, como muestra
con testimonio elocuente la carta aún existente que le escribió hasta el punto de otorgarle el 17 de septiembre de 1228 el célebre privilegio paupertis con algunas consideraciones relativas a la corrección de la regla de 1219. La copia original autógrafa de este privilegio, el primero de este tipo solicitado u otorgado por la Santa Sede, se conserva en el archivo de Santa Clara de Asís. El texto es el siguiente: Gregorio, obispo servidor de los servidores de Dios, a nuestra querida hija en Cristo, Clara, y a otras criadas de Cristo que habitan juntas en la iglesia de San Damiano de la diócesis de Asís, salud y bendición apostólica. Es evidente que el deseo de consagrarse únicamente a Dios os ha guiado a, nos, os ha guiado a abandonar todo deseo de cosas temporales, por lo cual, después de haber vendido todos vuestros bienes y haberlos distribuido entre los pobres, os propusisteis no tener ninguna posesión, pues el brazo izquierdo da nuestro celestial esposo está sobre nuestra cabeza, y para sostener la debilidad de vuestro cuerpo, el cual, de acuerdo con la orden de la caridad, habéis sujetado a la ley del Espíritu. Finalmente, el que alimenta a las aves y da a los lirios del campo sus galas y su sustento, no os dejará en necesidad de vestido o de alimento hasta que venga Él mismo a atenderos en la eternidad, cuando a saber la mano derecha de su consolación os abrace en la plenitud de su beatífica visión. Desde que por lo tanto pedisteis por ello, nos confirmamos como favor apostólico vuestra resolución de la más noble pobreza, y por la autoridad de estas presentes cartas concedemos que no podáis ser obligadas por nadie a recibir posesiones. A nadie, por tanto, le está permitido esta nuestra concesión u oponerse a ella con imprudente temeridad. Pero si alguien pretende atentar contra ella, hágasele saber que incurrirá en la ira del Dios Todopoderoso y de sus bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, dada en Perusa a los 15 días de las calendas de octubre, en el segundo año de nuestro pontificado. No es improbable que Santa Clara hubiera solicitado un privilegio como el anterior en una fecha más temprana y que lo hubiera obtenido de viva voz. Es cierto que tras la muerte de Gregorio IX, Clara tuvo que luchar una vez más por el principio de absoluta pobreza prescrito por San Francisco, pues Inocencio IV habría querido dar a las clarisas una regla nueva y mitigada, pero la firmeza con que ella se sostuvo venció al Papa. Finalmente, 2 días antes de la muerte de Clara, Inocente, no vacilando ante la reiterada petición de la abadesa moribunda, confirmó solemnemente la definitiva regla de las clarisas. Y de este modo se les aseguró el precioso tesoro de la pobreza que Clara
a imitación de San Francisco había tomado desde el momento de su conversión. El autor de esta última regla, que es en gran parte una adaptación de la regla de San Francisco, había redactado para sus frailes menores en 1223, parece haber sido el cardenal Reinaldo, obispo de Ostia y protector de la orden. Posteriormente, Alejandro IV, aunque es muy probable que la misma Santa Clara echará una mano para su compilación. Vistas así las cosas, no puede mantenerse por más tiempo que San Francisco fuera en ningún sentido el autor de esta regla formal de las clarisas. Él únicamente dio a Santa Clara como principio de su vida religiosa la breve fórmula vivendi ya mencionada. Santa Clara, que en 1215 había sido hecha superiora de San Damiano por San Francisco, en gran parte contra sus deseos continuó gobernando allí como abadesa hasta su muerte en 1253, casi 40 años. Más tarde, no hay muy buenas razones para creer que hubiera atravesado alguna vez los muros de San Damiano durante todo este tiempo. No hay, por tanto, que maravillarse de que hayan llegado hasta nosotros comparativamente tan pocos detalles de la vida de Santa Clara en el claustro, oculta con Cristo en Dios. Sabemos que llegó a ser una réplica viva de la pobreza, la humildad y la mortificación de San Francisco. Tenía una especial devoción hacia la Sagrada Eucaristía y con el fin de incrementar su amor a Cristo crucificado, aprendió de corazón el oficio de la pasión compuesto por San Francisco y durante el tiempo que le dejaban sus ejercicios devocionales se dedicaba a labores manuales. Es innecesario añadir que durante la guía de Santa Clara, la comunidad de Santa Damiano se convirtió en el santuario de la virtud, un auténtico vivero de santas. Clara tuvo el consuelo no solo de ver en su hermana menor Beatriz, su madre Hortolana, y a su tía Bianca, siguiendo a su hermana Inés e ingresando en la orden, sino también de ser testigo de la fundación de conventos de clarisas a lo largo y ancho de Europa. Sería difícil, sin embargo, estimar cuánto hizo la mencionada y silenciosa influencia de la abadesa para guiar a las mujeres medievales hacia metas tan altas. En particular, Clara esparció en torno a su pobreza ese encanto irresistible que solo las mujeres pueden comunicar de heroísmo civil o religioso y llegó a ser más eficaz la más eficaz ayudante de San Francisco en promover ese espíritu de desprendimiento que según los consejos de Dios produjo una restauración de la disciplina de la Iglesia y de la moral y civilización en Europa Occidental. Sin duda, no fue la parte menos importante de la obra de Clara, la ayuda y el ánimo que dio a San Francisco. En una ocasión en la que éste creía que su vocación descansaba en una vida contemplativa, se revolvió a ella con sus dudas y Clara le urgió para que continuara con su misión a la gente cuando en un ataque de ceguera
y enfermedad, San Francisco fue por última vez a visitar San Damiano, Clara erigió para él una pequeña choza en un olivar próximo al convento y allí fue donde compuso su glorioso Cántico de las Criaturas. Tras la muerte de San Francisco, la procesión que acompañaba sus restos desde la Porciúncula hasta la ciudad pararon en San Damiano para que Clara y sus hermanas pudieran venerar los pies y las manos perforadas de quien las había transformado al amor de Cristo crucificado. Una escena llena de patetismo que Giotto conmovido y conmemoró en uno de sus mejores frescos. Sin embargo, en lo concerniente a Clara, San Francisco siempre estuvo vivo y nada hay tal vez más llamativo en su vida posterior que su inquebrantable lealtad a los ideales del poverello y el celoso cuidado con el cual se agarró a su regla y a su enseñanza. Cuando en 1234 el ejército de Federico II estaba devastando el valle de Espoleto, los soldados preparándose para el asalto de Asís escalaron los muros de San Damiano de noche, esparciendo el terror sobre la comunidad. Clara se levantó tranquilamente de su lecho de enferma y cogiendo el ciborio de la pequeña capilla, anega- a- seguida a su celda, hizo frente a los invasores que ya habían apoyado una escalera en una ventana abierta. Se cuenta que conforme ella iba alzando en alto el Santísimo Sacramento, los soldados que iban a entrar cayeron de espaldas como deslumbrados y los otros que estaban listos para seguirles iniciaron la huida. Debido a este incidente, Santa Clara es generalmente representada portando un ciborio. Cuando algún tiempo más tarde una fuerza mayor conducida por el general Vitale di Aversa, que no había estado presente en el primer ataque, volvió para asaltar Asís. Clara, junto con sus hermanas, se arrodilló en la más sincera oración para que la ciudad pudiera ser salvada. Al poco se desencadenó una furiosa tormenta que desparramó las tiendas de los soldados en todas las direcciones y causó tal pánico que volvieron a tomar refugio en la huida. La gratitud de los habitantes de Asís, que de común acuerdo atribuyeron su liberación a la intercesión de Clara, aumentó su amor hacia la Madre Seráfica. Hacía ya tiempo que Clara había sido recogida en los corazones del pueblo y su veneración hacia ella se hizo mucho más manifiesta cuando, desgastada por la enfermedad y las austeridades, se dirigía a su fin, valiente y alegre hasta el final, a pesar de sus largas y dolorosas enfermedades. Clara hizo que la levantaran en la cama y así reclinada, dice su biógrafo contemporáneo, hiló las más finas hebras con el propósito de tenerlas tejidas en el más delicado material con el cual hizo después más de un centenar de corporales y guardándolas en una bolsa de seda, ordenó que se repartieran entre las iglesias de los campos y montes de Asís. Cuando finalmente sintió que el día de su muerte se acercaba, Clara, llamando a sus afligidas religiosas en su torno, les recordó los muchos beneficios que habían recibido de Dios
y las exhortó a que perseveraran llenas de la fe en observancia de la pobreza evangélica. El Papa Inocencio IV vino desde Perusa para visitar a la Santa Moribunda, que ya había recibido los últimos sacramentos de manos del cardenal Reinaldo. Su propia hermana Santa Inés retornó de Florencia para consolarla en su última enfermedad. León, Ángel y Junípero, tres de los primeros compañeros de San Francisco, estuvieron también presentes en el lecho de muerte, y Santa Clara les pidió que leyeran en voz alta la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, como habían hecho 37 años antes, cuando Francisco estaba tendido moribundo en la porciúncula. Finalmente, antes del amanecer del 11 de agosto de 1253, la santa fundadora de las Damas Pobres falleció en paz, entre escenas que su biógrafo contemporáneo registró con conmovedora sencillez. El Papa con su corte fue a San Damiano para el funeral de la santa, que tomó casi la naturaleza de una procesión triunfal. Las clarisas deseaban retener el cuerpo de su fundadora con ellas en San Damiano, pero los magistrados de Asís interfirieron y tomaron medidas con el fin de asegurar para la ciudad los venerados restos de quien, como ellos creían, por 2 veces la había salvado de la destrucción. Los milagros de Clara se habían contado por doquier. No era seguro, según los ciudadanos de Asís, dejar al cuerpo de Clara en un lugar solitario fuera de las murallas. Era justo, además, que Clara, el principal rival del Beato Francisco, en la observancia de la perfección del Evangelio, tuviera también una iglesia construida en su honor en Asís. Mientras tanto, los restos de Clara fueron depositados en la capilla de San Giorgio, donde la predicación de San Francisco había tocado por primera vez su joven corazón, y donde su propio cuerpo había igualmente sido colocado mientras se elevaba la Basílica de San Francisco. 2 años más tarde, el 26 de septiembre de 1255, Clara fue solemnemente canonizada por Alejandro IV, y no mucho más tarde de la construcción de la iglesia, Santa Clara, en honor del segundo gran santo de Asís, fue comenzada bajo la dirección de Filippo Campello, uno de los principales arquitectos de tu tiempo. El 3 de octubre de 1260, los restos de Clara fueron transferidos desde la capilla de San Giorgio y enterrados profundamente en la tierra bajo el altar mayor de la nueva iglesia, lejos de la vista y del alcance de nadie. Tras haber permanecido ocultos durante 6 siglos, al igual que los restos de San Francisco, y después de que se hubieran realizado muchas búsquedas, la tumba de Clara fue localizada en 1850, para gran alegría de los habitantes de la ciudad. El 23 de septiembre de ese año, el ataúd fue desenterrado y abierto. La carne y ropas de la santa se habían reducido a polvo, pero el esqueleto estaba en perfecto estado de conservación. Finalmente, el 29 de septiembre de 1872,
Los huesos de la santa fueron transferidos con mucha pompa por el arzobispo Pecci, posteriormente León XIII, al sepulcro erigido en la capilla de Santa Clara para recibirlos y desde ahora se pueden contemplar. La fiesta de Santa Clara es celebrada en toda la iglesia el 11 de agosto. La fiesta de su primer traslado se mantiene en la orden en el 3 de octubre y la del hallazgo de su cuerpo el 23 de septiembre. Las fuentes de la historia de la santa se, se encuentra a disposición y no son pocas en número. Ellas incluyen un testamento atribuido a la santa y algunas encantadoras cartas escritas a ella por la beata Inés, princesa de Bohemia, la regla de las clarisas y en cierto número de tempranas bulas pontificias relativas a la orden, una biografía contemporánea escrita en 1256 por orden de Alejandro IV. Esta vida, que actualmente es generalmente atribuida a Tomás de Celano, es la fuente de la cual los siguientes biógrafos de Santa Clara han obtenido la mayor parte de sus informaciones. Oración a Santa Clara de Asís. Oh amable Santa Clara, tú que siguiendo las huellas de la Virgen María fuiste madre del cuerpo místico de Cristo, danos tu amor por la Iglesia y por todos los hermanos. Tú que con tus últimas palabras has bendecido al Señor por haberte creado, haz que comprendamos ese gran don que es la vida. Intercede para que en nuestras familias haya concordia, serenidad en el trabajo, alegría en el estar juntos. Haz que un día podamos reunirnos para alabar y cantar eternamente contigo la misericordia del Señor. Amén, amén.